Docenas de toneladas es el peso promedio que registran las máquinas colosales desplegadas en los paisajes congelados de Siberia y los terrenos intransitables del Ártico. Estos vehículos militares rusos de proporciones masivas parecen desafiar las leyes de la física con su mera presencia en el entorno. ¿Por qué se diseñaron estos gigantes mecánicos en primer lugar? A primera vista, la escala de tales máquinas sugiere una movilidad limitada por su volumen extremo. Sin embargo, la ingeniería rusa logró que estos activos, que superan las decenas de toneladas de peso, se desplacen con una agilidad que solo sería lógica en vehículos mucho más ligeros, permitiéndoles operar en zonas donde cualquier otra unidad de transporte convencional quedaría inmovilizada. La respuesta reside en una estructura de diseño orientada a la supervivencia en condiciones climáticas radicales. Las máquinas fueron concebidas para el despliegue en operaciones militares reales sobre superficies donde la densidad del suelo y las temperaturas extremas destruyen los componentes estándar. El proceso de desarrollo solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo el acero puro se combina con sistemas de tracción avanzados para generar una potencia bruta inigualable. Se ve cómo los neumáticos de baja presión o las orugas reforzadas distribuyen la carga sobre el permafrost, evitando que la estructura se hunda en el terreno inestable. El equipo de ingeniería priorizó la capacidad de carga sin sacrificar la autonomía en el desierto blanco. Todo se vuelve más complejo al analizar los sistemas de propulsión de estas unidades. A primera vista, fabricar algo tan inmenso parece un objetivo poco práctico, pero en realidad, la necesidad logística en el Ártico no permite soluciones pequeñas. Los ingenieros rusos desarrollaron configuraciones de bastidores articulados y motores de alta cilindrada que soportan el frío extremo sin congelarse. La cámara se desliza a lo largo de las juntas hidráulicas que permiten a estos monstruos de metal flexionarse sobre obstáculos de varios metros de altura. Pero esto es solo el comienzo. Más adelante se complica la estructura con la introducción de blindajes pesados y sistemas de soporte vital independientes. El metal se posa en capas gruesas para proteger los componentes internos contra el impacto y el clima. La ingeniería alcanza su punto más extremo en el último ejemplar de esta serie de desarrollos, que se define como una verdadera monstruosidad técnica por su escala y capacidad operativa. El proceso de evolución de estos vehículos demuestra que el límite de la mecánica se expande ante los desafíos geográficos más severos. Desde aquí, la transformación de la maquinaria pesada se mueve hacia una fase de análisis de su rendimiento en campo. El material rodante abandona los talleres de diseño para enfrentarse a las llanuras siberianas en una etapa posterior. 240 caballos de fuerza y un torque masivo definen la capacidad de arrastre del KRAS 255. Durante las décadas de mayor tensión de la Guerra Fría, la movilidad en terrenos hostiles representaba una preocupación crítica para el mando del ejército soviético, especialmente en regiones donde la infraestructura vial era inexistente. ¿Por qué se diseñó una máquina con la resistencia de un tractor y la fuerza de un tanque de combate? La necesidad de avanzar sin interrupciones bajo cualquier condición climática o geográfica impulsó la creación de este vehículo de carga pesada, capaz de mantener un rendimiento constante donde otros transportes fallarían. El corazón mecánico del camión consiste en un motor diésel de 8 cilindros en configuración V, con una cilindrada de 14.9 litros. Más adelante se complica, ya que este sistema de propulsión cuenta con inyección directa, lo que garantiza un funcionamiento estable incluso bajo temperaturas de frío extremo. Se puede notar cómo el bloque motor gestiona la entrega de potencia para el remolque de obuses, puentes móviles y pesados tráileres militares a través de trayectos de larga distancia. La transmisión manual de 5 velocidades recibió refuerzos estructurales específicos para soportar tensiones mecánicas sobre suelos irregulares. Pero esto es solo el comienzo. El sistema de tracción total permanente 6x6 trabaja en conjunto con una suspensión de ballestas de alta resistencia, proporcionando una durabilidad superior en superficies accidentadas.
Se ve cómo el chasis absorbe los impactos mientras las ruedas de dimensiones sobredimensionadas mantienen el contacto con el suelo. A primera vista, el inflado de los neumáticos parece un factor estándar, pero en realidad el diseño permite desinflarlos manualmente para incrementar la superficie de contacto. El proceso solo está cobrando fuerza, pues esta técnica otorga una tracción adicional indispensable al transitar sobre lodo profundo, arena suelta o nieve compactada. El equipo se desplaza con una presencia física imponente, marcada por una altura considerable y un frontal prominente diseñado exclusivamente para la superación de obstáculos físicos. Su estética exterior recuerda a un híbrido entre un tractor de artillería y un transportador blindado de suministros pesados. Transición al siguiente nivel. El sonido característico del motor, un rugido profundo y constante, es perceptible desde distancias notables antes de que el vehículo aparezca en el campo de visión. La cámara se desliza a lo largo de su estructura, revelando las capacidades logísticas que permitieron su despliegue desde las regiones del Ártico hasta las densas zonas boscosas de Ucrania. Miles de unidades transportaron tropas, tanques ligeros y equipos de ingeniería militar de forma ininterrumpida por todo el territorio de la Unión Soviética. Todo se vuelve más complejo al observar las variantes especializadas, que incluían desde el traslado de componentes para puentes de pontones hasta la carga de generadores eléctricos industriales. Algunas plataformas se transformaron en centros de comunicación y radares móviles, ubicados en zonas remotas de difícil acceso. Se puede notar cómo la arquitectura del bastidor soporta estas modificaciones técnicas sin comprometer la estabilidad lateral o el equilibrio de pesos. Décadas después de su fabricación original, numerosos ejemplares continúan operativos en entornos rurales de Rusia y Ucrania, desempeñando tareas en la industria forestal y el transporte fuera de carretera. Y esto no es el límite. En eventos de reconstrucción histórica, una unidad restaurada fue convertida en un puesto de comida con estética militar, superando en interés visual a los propios tanques de la exhibición. Este legado de ingeniería precede a máquinas como el MAS 537, manteniendo la funcionalidad en la cadena de transporte pesado. 1959 fue el año exacto en que este vehículo entró oficialmente en la línea de producción industrial. ¿Cuál era el propósito fundamental de una máquina con semejantes dimensiones y capacidades técnicas? A primera vista, podría parecer un transporte logístico convencional, pero en realidad fue diseñado con la misión crítica de trasladar el equipo más pesado y estratégico de todo el arsenal soviético. Esta unidad no se limitaba a tareas de carga general, sino que sostenía literalmente el peso de la disuasión nuclear sobre sus ejes reforzados. Pero esto es solo el comienzo. Un motor diésel de 12 cilindros en V, con una cilindrada de 38,8 litros, impulsa el chasis con una potencia de 525 caballos de vapor. Se puede notar cómo el bloque motor genera un par motor excepcional, permitiendo el arrastre de plataformas de misiles, aeronaves y tanques de combate con pesos superiores a las 50 toneladas sin mostrar signos de fatiga mecánica. El equipo gradualmente transfiere esta fuerza a través de una transmisión automática de 4 velocidades, diseñada específicamente para misiones de larga duración bajo cargas extremas. Más adelante se complica. El sistema de tracción total permanente 8x8 garantiza el avance constante en cualquier circunstancia geográfica. Se ve cómo la suspensión independiente instalada en la totalidad de sus ejes permite al vehículo atravesar superficies de lodo denso, nieve profunda, arena suelta o terrenos deformados por cráteres sin que la estructura pierda el equilibrio dinámico. El vehículo opera bajo la lógica de un tractor militar de alto rendimiento, manteniendo una adaptabilidad total a las irregularidades del suelo. El proceso solo está cobrando fuerza. 9 metros de longitud y un peso en vacío de más de 21 toneladas otorgan a esta máquina una presencia física imponente en el campo de operaciones. La cabina de diseño avanzado se eleva sobre neumáticos de gran diámetro,
mientras el sonido rítmico y constante del motor destaca incluso en los entornos más saturados de ruido, como bases de operaciones avanzadas o aeródromos militares. A primera vista, su volumen parece dificultar la maniobra, pero en realidad su configuración técnica le permite cumplir funciones vitales de transporte. Todo se vuelve más complejo. La función principal de la unidad consistía en el traslado de sistemas de misiles balísticos móviles, específicamente los modelos R-14 y R-17, además de tanques de batalla principales como el T-72. Las tareas de ingeniería a gran escala también requerían su intervención para mover componentes pesados de construcción o remolcar aeronaves que presentaran daños estructurales. Esta fiabilidad técnica provocó que numerosos aliados de la Unión Soviética adoptaran el vehículo para integrarlo en sus propias estructuras de defensa nacionales. Y esto no es el límite. Ciertas unidades continúan operando hoy en día dentro de sectores civiles vinculados a la minería de superficie y la construcción pesada. Tras el desastre ocurrido en la central nuclear de Chernóbil, versiones modificadas del MAS-537 se destinaron al transporte de componentes de blindaje y contenedores de residuos radiactivos de alta peligrosidad. Se puede notar cómo estos vehículos superaban en resistencia a las máquinas construidas específicamente para trabajos en entornos de desastre nuclear, debido a su extrema robustez estructural. Transición al siguiente nivel. El chasis soporta las tensiones mecánicas mientras los sistemas móviles de contención se asientan sobre la plataforma de carga. La ingeniería de 1959 demostró una capacidad de supervivencia técnica que permitió al vehículo operar en las condiciones más hostiles registradas en la historia industrial. Así, el material y la maquinaria concluyen su labor en las zonas de exclusión, manteniendo la integridad del transporte bajo niveles críticos de radiación. El procesamiento posterior solo reforzará su legado de durabilidad en la ingeniería pesada. 360 caballos de vapor. Esa es la potencia combinada que genera el tren motriz de la legendaria máquina soviética Wheel E-67. ¿Por qué se instalaron dos motores independientes en un solo chasis? A primera vista, un solo motor de gran cilindrada podría parecer suficiente para la tracción. Sin embargo, la redundancia de dos motores V8 de gasolina, con 7 litros de capacidad, cada uno garantizaba que, ante el fallo de una unidad en las condiciones extremas del Ártico, el vehículo pudiera continuar su marcha de forma autónoma. Dos motores de 8 cilindros trabajan en perfecta sincronía para proporcionar una tracción integral y una entrega de potencia superior a la media del segmento industrial. El sistema se apoya en una transmisión manual diseñada con múltiples relaciones de marcha optimizadas específicamente para el par motor. Se puede notar cómo los engranajes permiten un rendimiento constante a velocidades reducidas, donde el avance lento es vital para no romper la superficie del suelo. Pero esto es solo el comienzo. 6 ruedas motrices y una suspensión notablemente elevada permiten que este coloso atraviese capas de nieve que superan el 1,5 metros de profundidad. El equipo se desplaza con una cadencia pesada pero imparable sobre terrenos donde cualquier otro vehículo quedaría sepultado bajo su propio peso. Más adelante se complica. Los neumáticos, que alcanzan una altura de casi 1,80 metros, junto con un bastidor de alta flotabilidad, permiten que la estructura flote parcialmente en pantanos y terrenos congelados de baja densidad. 7 metros de longitud y 3 metros de altura total definen las dimensiones de este diseño que parece haber emergido de un laboratorio de investigación científica. La cabina centralizada y las líneas redondeadas de la carrocería le otorgan una apariencia distintiva frente a la maquinaria convencional de la época. Se ve como las pequeñas ventanas reforzadas y la pintura blanca de alta visibilidad acentúan un aspecto futurista adaptado a los entornos de baja temperatura. El proceso solo está cobrando fuerza. Siberia y las regiones del Ártico fueron los escenarios principales para los que se proyectó esta unidad de transporte logístico. Su función principal
consistía en el traslado de equipos pesados destinados a la construcción de bases estratégicas, la instalación de torres de comunicación y el soporte logístico para misiones científicas en latitudes extremas. A primera vista parece una herramienta de construcción común, pero en realidad su diseño contemplaba tolerancias de resistencia térmica y estructural muy superiores a los estándares industriales. Todo se vuelve más complejo. 14 cilindros en total y una arquitectura de doble tracción despertaron incluso el interés de la agencia espacial. Un dato técnico poco difundido revela que el Wheel E-67 fue evaluado seriamente para integrarse en un proyecto de exploración lunar soviético debido a su capacidad de desplazamiento en suelos de baja cohesión. Transición al siguiente nivel. Los ingenieros analizaron su viabilidad fuera de la atmósfera terrestre, pero la complejidad extrema de su mantenimiento y los costes asociados a su fabricación impidieron que pasara a una fase de producción masiva. El chasis de acero reforzado y los sistemas hidráulicos auxiliares cierran la descripción de este ingenio de la ingeniería soviética. El vehículo permanece como un testimonio de la búsqueda de soluciones para los terrenos más hostiles de la geografía terrestre. Así, el material concluye su análisis técnico sobre la capacidad de exploración en condiciones críticas. 650 caballos de fuerza es la potencia nominal que define a la generación de transportadores pesados desarrollada para las Fuerzas Armadas rusas durante la década de 1990. ¿Por qué era imperativo el reemplazo de las plataformas de la era soviética en ese momento preciso? Las antiguas unidades carecían de la estabilidad necesaria para los sistemas tácticos modernos. Esta nueva arquitectura mecánica se diseñó para trasladar lanzadores de cohetes y tanques con una solvencia técnica que superaba cualquier estándar previo. El motor diésel de 12 cilindros en configuración de V desplaza un volumen de 46,2 litros, pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el par motor permite arrastrar cargas superiores a las 70 toneladas sin pérdida de tracción, incluso al enfrentar pendientes pronunciadas o superficies con irregularidades extremas. La transmisión automática cuenta con 8 velocidades e integra un soporte hidráulico específico para suavizar las maniobras bajo tensiones mecánicas severas. A primera vista, la gestión de tal masa parece una tarea de fuerza bruta, pero en realidad el sistema de tracción total de 8x8 trabaja en conjunto con una suspensión independiente de resortes helicoidales. El equipo utiliza barras estabilizadoras que mantienen el chasis nivelado durante cambios bruscos en la topografía del terreno. Más adelante se complica. 11 metros es la longitud total que alcanza esta estructura, superando el tamaño de los transportes convencionales de suministros. Se ve cómo los neumáticos permanecen conectados a un sistema central de control de presión que la tripulación gestiona directamente desde el interior de la cabina. El bastidor ancho y la cabina elevada confieren al vehículo la apariencia técnica de una locomotora adaptada al asfalto y el lodo. El sonido profundo de la combustión del motor de 12 cilindros resuena a través del terreno abierto mientras el equipo se desplaza. Todo se vuelve más complejo. El transporte de sistemas de cohetes pesados, como el modelo BM-30 Smerch, representa una de sus funciones primarias en el despliegue táctico. La cámara se desliza a lo largo del chasis reforzado, diseñado para mover tanques de combate o materiales críticos de construcción hacia instalaciones remotas. ¿Por qué los ingenieros militares dependían tan estrechamente de estas plataformas para la construcción de puentes? El tiempo de respuesta bajo presión exigía un vehículo capaz de operar como un nodo logístico móvil en pistas temporales. La cabina tiene capacidad para 4 tripulantes y alberga sistemas de navegación integrados junto con equipos de comunicación de largo alcance. El proceso solo está cobrando fuerza. Un blindaje ligero proporciona una capa de protección técnica contra la metralla y el fuego de armas pequeñas en zonas de conflicto. Transición al siguiente nivel. Ciertas unidades se destinaron a la exportación para países como Siria, Irán y Argelia, donde las especificaciones originales se ajustaron para resistir el calor extremo y la entrada de partículas de arena en los sistemas de filtración.
La durabilidad extrema de estos componentes garantiza que una gran cantidad de unidades permanezcan operativas en la actualidad. Las bajas tasas de fallos mecánicos aseguran la continuidad del servicio en entornos hostiles. El material mantiene su integridad estructural y funcional tras décadas de uso intensivo, cerrando este ciclo de transporte pesado. 1970. Esta es la década en la que la necesidad de plataformas móviles para el lanzamiento de misiles experimentó un crecimiento drástico en las estrategias militares globales. ¿Por qué se requería una ingeniería de tales proporciones para una tarea de transporte? A primera vista, un camión convencional podría parecer suficiente para movilizar armamento pesado por carretera. Sin embargo, las plataformas estándar fallaban en entornos extremos, lo que obligó al desarrollo de una máquina de dimensiones superiores, más duradera y con la capacidad técnica de portar cargas útiles masivas bajo las condiciones climáticas más hostiles del planeta. El sistema de propulsión constituye el núcleo de esta estructura de acero. Se puede notar cómo el motor diésel V12 de 38.8 litros ocupa un espacio central en el chasis, generando 525 caballos de fuerza con un siseo mecánico constante. Esta potencia mecánica produce la fuerza necesaria para arrastrar hasta 65 toneladas de peso, sin que el rendimiento del motor sufra degradación alguna durante la marcha. Pero esto es solo el comienzo. 12 cilindros trabajan en sincronía para entregar un par motor constante a las ruedas, una característica que resulta fundamental cuando el vehículo se desplaza sobre terrenos irregulares o accidentados. El equipo utiliza una transmisión automática de 4 velocidades que se encarga de gestionar la distribución de la potencia de manera fluida hacia los ejes. El proceso solo está cobrando fuerza. 8x8 es la configuración de su tracción integral, la cual trabaja en conjunto con un sistema de suspensión robusto compuesto por ballestas de acero y amortiguadores hidráulicos de alta resistencia. Se ve como cada rueda cuenta con un sistema de ajuste individual para la presión de los neumáticos, permitiendo que el operador adapte la tracción al circular sobre superficies pantanosas, desiertos de arena o suelos completamente congelados. Más adelante se complica. 13 metros de longitud y 3.3 metros de altura definen la escala física de este transporte militar. El chasis extendido y la cabina reforzada ofrecen espacio suficiente para albergar a 4 miembros de la tripulación en su interior. Dentro de la estructura se encuentran integrados sistemas avanzados para el control del clima interno, así como equipos de comunicaciones de largo alcance y herramientas de navegación de alta precisión. Todo se vuelve más complejo. Un ruido de motor profundo y continuo acompaña cada avance, mientras el movimiento pesado y deliberado de la máquina evoca la imagen de una pared de acero rodante en el horizonte. Se puede notar cómo el chasis fue adaptado frecuentemente para servir como base de los lanzadores de misiles móviles Scud-B. Transición al siguiente nivel. Su versatilidad técnica permitió que la plataforma se utilizara también para el transporte de tanques ligeros, unidades de radar estratégicas y centros de mando móviles totalmente equipados. Esta capacidad de adaptación lo convirtió en uno de los vehículos desplegados con mayor frecuencia en misiones estratégicas de largo alcance durante años. En la actualidad, el equipo sigue operando en regiones remotas de Rusia, con una presencia notable en las llanuras de Siberia. En estos entornos, las unidades proporcionan un soporte logístico vital a los puestos militares avanzados, manteniendo la operatividad del modelo 9K714 bajo temperaturas extremas. El material se marcha más allá por la cadena de la historia técnica. Durante la década de 1980, en el contexto de las crecientes tensiones de la Guerra Fría, la Unión Soviética inició un proyecto de alta importancia estratégica. El objetivo era el desarrollo de un sistema de misiles móvil con capacidad de despliegue rápido y precisión elevada, diseñado para transportar ojivas tanto convencionales como nucleares. ¿Por qué se seleccionó una plataforma de transporte con especificaciones de resistencia tan extremas? A primera vista,
cualquier camión pesado podría servir para el traslado de armamento. Pero en realidad, el chasis seleccionado debía garantizar no solo la durabilidad, sino también una baja detectabilidad y una capacidad de reposicionamiento casi instantánea para sobrevivir en el campo de batalla. El vehículo que transportaba el misil se construyó sobre un bastidor reforzado y recibía su potencia de un motor diésel de 12 cilindros en configuración V. Esta unidad de potencia generaba 650 caballos de fuerza y se encontraba acoplada a una transmisión automática. Con sus 12 cilindros y un bastidor de dimensiones compactas, el sistema entregaba un par motor y una aceleración considerables. Se ve cómo el equipo mantiene el empuje incluso cuando arrastra un proyectil de 7 metros de longitud. El proceso de tracción solo está cobrando fuerza. Un sistema de tracción total permanente en las 6 ruedas se combinaba con una suspensión independiente en todos sus ejes. Esta configuración técnica permitía al transporte desplazarse a través de densos bosques, superar trincheras profundas y atravesar terrenos de suelo inestable. Todo esto se ejecutaba mientras se mantenía la preparación constante para el lanzamiento del misil. Se puede notar cómo el chasis absorbe las irregularidades del terreno con un movimiento controlado de los brazos de suspensión. Más adelante se complica la maniobrabilidad debido al peso de la carga. Para un sistema que portaba una carga tan letal, el manejo resultaba sorprendentemente ágil en condiciones operativas. El vehículo presentaba un diseño de perfil bajo y formas cuadradas, cubierto por una pintura de camuflaje y una cabina de dimensiones reducidas. Estas características eran ideales para las tareas de ocultamiento y para la ejecución de operaciones de ataque rápido. Al ser de menor tamaño que la mayoría de los lanzadores estratégicos de la época, su detección mediante aviones de vigilancia o satélites espías se volvía una tarea sumamente compleja. Todo se vuelve más complejo para los sistemas de reconocimiento enemigos. El misil Oka poseía un alcance operativo de hasta 400 kilómetros de distancia. Esta capacidad le permitía alcanzar objetivos de alto valor estratégico en países vecinos en un intervalo de solo unos pocos minutos. La verdadera ventaja competitiva de este sistema residía en su movilidad absoluta. Tenía la capacidad de realizar un disparo y reubicarse de manera casi inmediata en una nueva posición. A primera vista, parece simple mover un vehículo tras el fuego, pero en realidad, esta rapidez permitía esquivar contraataques o la geolocalización por parte del oponente. El proceso de huida era tan crítico como el del ataque. Este sistema fue catalogado como una de las amenazas tácticas móviles más serias en el territorio europeo durante los años finales de la Guerra Fría. Su servicio activo se prolongó hasta que fue retirado bajo los estrictos acuerdos de reducción de armamento firmados entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta etapa no termina la historia operativa de estas máquinas. Un dato que pocos conocen es que incluso después de su desactivación oficial, diversas unidades continuaron funcionando en pruebas militares de carácter secreto. Estos ensayos se extendieron hasta finales de la década de 1990. Se puede notar cómo estos vehículos sirvieron como plataforma base para el desarrollo de nuevos sistemas de lanzamiento móvil que se encuentran actualmente en evolución. Aunque algunos ejemplares se conservan hoy en día en museos de historia militar, la gran mayoría de las unidades fueron desmanteladas por completo. Esta acción se llevó a cabo para evitar cualquier tipo de reutilización no autorizada de su tecnología de chasis y propulsión. El material de los sistemas desguazados se marcha más allá por la cadena de reciclaje industrial. Así el acero y los componentes mecánicos alcanzan el final de su vida operativa, cerrando este capítulo de la ingeniería militar. 2.900 milímetros de despeje sobre el suelo son solo una parte de las dimensiones de este gigante blindado que redefine la logística pesada. La doctrina militar moderna de la Federación Rusa exigía una plataforma de nueva generación que integrara electrónica avanzada a bordo, una capacidad de carga superior y una flexibilidad modular para diversos usos estratégicos.
por qué se decidió abandonar los modelos anteriores a pesar de su probada eficacia. La respuesta reside en la necesidad de portar sistemas de armas cada vez más pesados y complejos, lo que dio como resultado una máquina masiva y tecnológicamente avanzada capaz de sustituir a los antiguos modelos de la familia MAS. Pero esto es solo el comienzo. 1.500 caballos de fuerza emanan de un motor diésel de 12 cilindros en configuración V12 de última generación. Esta planta motriz transmite su potencia a través de 12 cilindros de alta eficiencia que garantizan el movimiento de la estructura. Se puede notar cómo la transmisión automática de 8 velocidades gestiona el esfuerzo mediante un sistema de gestión electrónica inteligente. El equipo optimiza gradualmente el par motor y reduce el consumo de combustible durante misiones de larga distancia bajo carga completa, permitiendo desplazamientos sostenidos sin comprometer la mecánica. Más adelante se complica. La tracción 16 por 16 significa que las 16 ruedas reciben potencia de forma simultánea y constante para superar cualquier obstáculo. El vehículo cuenta con un sistema de suspensión hidroneumática con control electrónico integrado, que nivela el chasis automáticamente. Incluso en terrenos irregulares, el sistema mantiene la estabilidad total mediante ajustes de nivelación automáticos a lo largo de toda la plataforma de lanzamiento. El chasis se estabiliza con un siseo de la hidráulica, mientras los sensores corrigen la inclinación en milisegundos. El proceso solo está cobrando fuerza. 20 metros de longitud y casi 4 metros de altura convierten a esta máquina en una base de misiles rodante de proporciones masivas. Su diseño modular permite el intercambio de componentes críticos, tales como lanzadores de misiles estratégicos, blindaje adicional o equipos de vigilancia electrónica avanzada. Se ve cómo la cabina reforzada ofrece un entorno controlado mediante sistemas de climatización, blindaje ligero y sistemas de navegación automatizados que operan de forma autónoma. Todo se vuelve más complejo. El transporte y despliegue del misil intercontinental RS-24 Yars, uno de los proyectiles más avanzados de Rusia, es la función principal de esta unidad. A primera vista, un vehículo de este tonelaje parecería torpe, pero en realidad se desplaza de manera silenciosa para su envergadura, utilizando sistemas de posicionamiento global y sensores a bordo para una ubicación exacta. Las aspas de los sistemas de refrigeración giran incesantemente mientras el equipo de geolocalización fija las coordenadas de disparo con una precisión de centímetros. Transición al siguiente nivel. El proyecto se encuentra en una fase de evolución continua y se espera que se convierta en el componente estándar de las operaciones estratégicas rusas. Este despliegue reemplazará gradualmente a los transportadores militares de generaciones anteriores que ya no cumplen con los requisitos de la guerra electrónica moderna. El equipo separa gradualmente las funciones de transporte de las de combate directo, integrándolas en una sola unidad móvil y autónoma. El material abandona la línea de ensamblaje, pasando a una fase de servicio activo. Desde aquí, la transformación hacia una flota totalmente automatizada se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento de datos y despliegue en campo. El acero y la electrónica alcanzan el estándar necesario, quedando listos para la etapa posterior de integración en el sistema de defensa. El proceso cierra esta fase, abriendo el camino a la formación de nuevas unidades operativas. 710 caballos de fuerza genera el motor diésel 12 cilindros en V que impulsa este sistema de transporte extremo. ¿Por qué se optó por un diseño de 2 secciones articuladas en lugar de un chasis rígido convencional? A primera vista, un vehículo de una sola pieza parecería más robusto para el combate. Sin embargo, la división en 2 módulos permite que la potencia se distribuya de manera uniforme, logrando que el segmento delantero gestione la cabina y la propulsión, mientras el trasero soporta cargas de hasta 30 toneladas. La estructura se extiende a lo largo de 16 metros de longitud total. Se puede notar cómo el equipo se desplaza con la flexibilidad de un tren articulado gracias a la unión móvil entre ambas secciones.
Esta configuración mecánica es lo que permite al vehículo navegar por el Ártico con una facilidad que resulta imposible para cualquier transporte de ruedas. El proceso solo está cobrando fuerza. Múltiples rangos de marcha integrados en la transmisión automática adaptan la tracción de forma constante según las variaciones del terreno. El equipo utiliza orugas continuas que garantizan el avance sobre nieve profunda, hielo sólido, lodo denso y arena blanda. Se ve como la suspensión, reforzada con barras de torsión y elementos hidráulicos, mantiene el agarre incluso cuando la superficie es extremadamente irregular. Todo se vuelve más complejo bajo condiciones climáticas severas. A primera vista, la cabina presenta un diseño futurista con ventanas de dimensiones reducidas y una carrocería reforzada para resistir impactos. El cuerpo del vehículo suele presentar tonalidades en color blanco o camello, lo que facilita su mimetismo en los entornos polares. Se puede observar cómo la estructura se asienta con estabilidad sobre lagos congelados o superficies inestables gracias a la distribución del peso. Pero esto es solo el comienzo. Las fuerzas militares rusas emplean estas unidades en misiones específicas dentro del Círculo Polar Ártico. Transportan armamento pesado, sistemas electrónicos complejos y suministros vitales hacia estaciones de investigación situadas en puntos remotos. Además, el vehículo se despliega para la instalación de torres de comunicación en regiones que se consideran casi inaccesibles para la ingeniería estándar. Transición al siguiente nivel. 50 grados Celsius bajo cero es la temperatura extrema a la que este supertractor militarizado puede operar sin perder funcionalidad. Su capacidad para mantener la integridad mecánica en el frío extremo lo convierte en una herramienta única para la logística polar. El metal y los fluidos hidráulicos resisten la congelación mientras el vehículo avanza de forma constante por la estepa helada. El material y la maquinaria concluyen su trayecto, cumpliendo con la fase de transporte en el entorno más hostil del planeta. 2007. Esa es la fecha en la que el mundo comenzó a vislumbrar los secretos de una máquina que se considera la cúspide de la ingeniería de transporte militar soviética. Este coloso fue concebido originalmente en la década de 1980, con el objetivo estratégico de transportar grandes misiles balísticos de forma móvil y segura. El proyecto se mantuvo bajo un estricto régimen de clasificación durante años y solo ha ganado la atención pública de manera reciente. ¿Por qué se mantuvo oculto este diseño durante tanto tiempo? A simple vista, el tamaño del vehículo ya sugería una complejidad inalcanzable para la época. Pero el verdadero motivo de su anonimato residía en su sistema de propulsión, que estaba lejos de ser convencional para los estándares de la industria pesada. Su planta motriz utilizaba una turbina de gas capaz de generar 1.250 caballos de fuerza, la cual trabajaba en conjunto con motores eléctricos instalados individualmente en cada rueda. Se puede notar cómo este concepto revolucionario para su tiempo permitía una gestión de la potencia sin precedentes. En total, el vehículo contaba con 24 ruedas distribuidas a lo largo de 12 ejes, cada uno de ellos con su propia fuente de alimentación eléctrica independiente. Pero esto es solo el comienzo. La suspensión era íntegramente electrónica y de tipo activo, incorporando un sistema de nivelación automática de carga que gestionaba la masa con una exactitud asombrosa. La distribución del peso se controlaba con una precisión de milímetros para garantizar la estabilidad absoluta del conjunto en cualquier terreno. Se ve cómo el equipo ajusta gradualmente la altura y la inclinación en tiempo real, incluso cuando la carga desplazada superaba las 150 toneladas de peso total. Tal capacidad de respuesta inmediata era algo completamente inaudito en los años 80. Más adelante se complica. A primera vista, un vehículo de tal magnitud debería ser torpe, pero en realidad su diseño desafiaba las leyes de la logística terrestre. Con 28 metros de longitud y más de 4 metros de altura, su presencia resultaba abrumadora para cualquier observador. Su estética no guardaba ninguna relación con la de un camión tradicional, presentando una cabina larga y estrecha,
acompañada de una pintura oscura. El cuerpo del vehículo se estiraba sobre el suelo de forma similar a un tren de carga que hubiera abandonado las vías para desplazarse por tierra firme. A diferencia de la mayoría de los transportes militares, la combinación técnica de su turbina y los motores eléctricos producía un extraño zumbido metálico constante. El proceso solo está cobrando fuerza, aunque esta unidad nunca llegó a entrar en la fase de producción en masa. Fue sometida a rigurosas pruebas en bases militares secretas, donde su rendimiento impresionó a los altos mandos. Tenía la capacidad operativa de transportar ojivas nucleares intercontinentales bajo una cobertura profunda, operando lejos de las rutas de vigilancia de los satélites occidentales. Se puede notar cómo la estructura absorbe las irregularidades del terreno mientras los motores eléctricos giran incesantemente para mantener el avance. En la actualidad, un único prototipo original permanece bajo vigilancia constante en una instalación militar especializada. Muchos ingenieros todavía califican a este diseño como el vehículo militar terrestre más complejo y ambicioso que jamás se haya construido fuera de los estándares convencionales. Todo se vuelve más complejo al analizar los esquemas técnicos que permitieron tal proeza de la ingeniería soviética. El material histórico y técnico de este prototipo se conserva como un testimonio de una era de experimentación extrema. El vehículo permanece en su hangar, cerrando así el registro de uno de los proyectos más enigmáticos de la Guerra Fría. 8.500 kilogramos de acero reforzado constituyen apenas el punto de partida para estas unidades de transporte pesado. ¿Por qué se diseñan máquinas con una capacidad de carga que supera con creces cualquier estándar civil? La respuesta no se encuentra en la logística convencional, sino en la necesidad de movilizar armamento nuclear y suministros críticos a través de geografías donde no existen carreteras, ya que solo estas plataformas poseen la tracción necesaria para ignorar la resistencia del lodo denso o las placas de hielo ártico. Se puede notar cómo la suspensión independiente de cada eje absorbe las irregularidades de un terreno devastado, mientras el chasis se mantiene nivelado. El equipo opera bajo condiciones de radiación extrema y temperaturas bajo cero, que inutilizarían cualquier motor estándar en cuestión de minutos. Pero esto es solo el comienzo. La estructura de estos camiones representa una evolución tecnológica que ha sido puesta a prueba en misiones clasificadas y ensayos nucleares a lo largo de varias décadas de desarrollo industrial. A primera vista, estos vehículos parecen simples herramientas de transporte masivo, pero en realidad son el resultado de una estrategia de ingeniería orientada a la supervivencia absoluta. Se ve cómo los sistemas de inflado automático de neumáticos ajustan la presión de forma constante para evitar el hundimiento en superficies blandas. El proceso solo está cobrando fuerza. Cada componente, desde los diferenciales bloqueables hasta los sistemas de filtrado de aire para entornos contaminados, refleja una ambición técnica de escala superior. Diferentes conflictos y expediciones en los rincones más remotos del planeta han servido como campo de entrenamiento para estos gigantes de metal. El metal se posa en configuraciones de 8 o incluso 12 ruedas motrices, permitiendo que la masa total se distribuya de manera que la presión sobre el suelo sea mínima. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la integración de los sistemas de lanzamiento de misiles balísticos, los cuales requieren una estabilidad milimétrica al momento del despliegue. Las aspas de los sistemas de refrigeración giran incesantemente para disipar el calor generado por motores de alto torque durante ascensos prolongados. Transición al siguiente nivel. Estas máquinas no solo han transportado toneladas de equipamiento militar, sino que han definido el rumbo de la innovación mecánica en entornos hostiles. La cámara se desliza a lo largo de las líneas de soldadura reforzada, evidenciando una durabilidad que permite a las unidades operar durante periodos de tiempo extensos sin mantenimiento preventivo inmediato. La evolución de estas plataformas de transporte pesado ha alcanzado un estándar de resistencia que las sitúa en un nivel operativo distinto al del resto del mundo.
El polvo se asienta lentamente sobre las cabinas blindadas, tras completar una jornada de pruebas en polígonos especializados. Así concluye esta fase de análisis técnico sobre las capacidades de los vehículos más extremos, diseñados para la movilidad estratégica. El procesamiento posterior de estos datos solo reafirma la complejidad de su diseño original.